¿Cómo les va? Feliz sábado. Un gusto coincidir nuevamente aquí en este espacio, coincidir aquí con ustedes. Estamos a través del Sistema Radio y Televisión de Nuevo León. En controles tenemos a Hilda Magallanes, en la producción le agradecemos a Socorro Alonso y en la voz Sonia Borjas. Estamos hoy en Hablemos de Igualdad y el tema pues es variado, pero como es el mes de abril y ya lo estamos cerrando, entonces pues hay que platicar de esas personas que extrañamos mucho verlas en las calles, en los centros comerciales. Estamos hablando obviamente de niñas y niños que bueno, ya empiezan a asomarse, ahora que ya las medidas se han modificado un poco, entonces ya empezamos a ver más niños y niñas en los espacios públicos, en los parques, en las calles, y entonces bueno, nos toca reflexionar acerca del entorno que están viviendo niñas y niños, de los retos que hay, pero también de las oportunidades y de aquellos niñas y niñas que han estado pues sobresaliendo pese a las circunstancias, siguen preparándose, siguen estudiando y siguen haciendo cosas importantes, cosas relevantes que los han puesto pues como líderes o que los han puesto como representantes de este sector de la infancia, de la que hay mucho que decir. Así es que le invitamos a que se quede aquí con nosotras en Hablemos de Igualdad. Escuchando es concierto en La Mayor número 2 de Anatoly Komarovsky, que nos toca Heidi, a quien más adelante tendremos en el programa para que nos platique de esto que ella sabe hacer, tocar el violín, tocar en música, transportarnos, porque le decía, hay muchas niñas y niños que bueno, están haciendo muchas cosas, siguen desarrollándose, siguen aprendiendo, entonces Heidi pues será una de tantas niñas que hay en nuestro estado, en nuestro país, que nos está enseñando cosas, nos muestra su talento y su creatividad. Más adelante estaremos platicando con ella. Le recuerdo que hay teléfonos de atención para atención psicológica, jurídica y de trabajo social. Usted puede marcar los teléfonos 811-300-5391, también el 811-300-4875, el 811-300-5006, el 811-783-8350 y el 811-784-5253. Hay que estar todos pues identificando situaciones que se puedan dar en esta situación todavía de confinamiento, porque no estamos saliendo al 100%, ¿verdad? A la calle, al espacio público. Hay que estar muy atentas, muy atentos acerca de las situaciones que se van presentando en casa. Entonces esos teléfonos que le di, ahí le pueden atender situaciones de violencia familiar, situaciones de cuestiones emocionales que hoy se están disparando. Entonces en esos teléfonos les pueden pues atender, asesorarle y canalizarla si fuera la situación. Entonces bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema. Hoy más que nunca, pues niñas y niños están haciendo un uso intensivo, masivo de la tecnología, de las redes sociales. Y fíjese, seguramente a usted, quienes ya tenemos cierta edad, le ha tocado que le preguntan niños, niñas o incluso jóvenes, ¿cómo podían sobrevivir antes sin los teléfonos celulares? ¿Cómo podían sobrevivir antes sin computadoras? Y pues sí sobrevivimos. Y bueno, cada etapa, cada tiempo, pues tiene sus situaciones, sus características especiales. Entonces, los niños, las niñas de hoy, pues no conciben el mundo sin el uso de la tecnología. No conciben el mundo sin el uso de los celulares, de las redes sociales. Pero yo creo que más que nunca en el último año, pues incluso lo han estado usando pues para su actividad principal, que es el estudio. Entonces, esto obviamente ha detonado muchas circunstancias, muchas situaciones en donde las y los especialistas pues nos tienen que dar como luz, ¿verdad?, acerca de cómo hacer ese uso de las tecnologías de manera
que se le saque mucho provecho, pero también para nosotros evitar situaciones complicadas para los niños, para evitar niñas y niños, para evitar que sean presa de situaciones como de acoso y este asunto, ¿no? Entonces, por eso hoy invitamos a una especialista para que nos hable de este tema. Ella es la licenciada Gabriela Pedrosa Villarreal, que es profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Y ella nos va a platicar del uso de la tecnología para niñas y niños. ¿Qué riesgos hay? Ahora ya se ha hecho muy usual, por ejemplo, la plataforma TikTok, que en algunas circunstancias ha servido para unir a padres, madres de familia con los niños y las niñas. Pero bueno, también puede traer sus desventajas. Entonces, queremos platicar con la maestra para que nos dé su punto de vista sobre este tema. Buenas tardes, licenciada Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y saludar al público por este medio. Igualmente, nos da gusto a nosotras que esté usted aquí en entrevista, pues para que nos platique de este uso de la tecnología, maestra, pero de los beneficios obviamente, pero también de los riesgos, porque también no deja de haber riesgos ahora que niñas y niños están haciendo un uso pues intensivo de estas aplicaciones, de estos sistemas. Sí, efectivamente, pues nunca nos imaginábamos hace 12, 14 meses que íbamos a estar sumergidos en esta cuarentena en la que toda la vida se transformó y pues precisamente los que reciben más afectación, diría yo, pues son los niños, porque pues dejaron de socializar en la escuela para socializar ahora por medio de herramientas tecnológicas. Primero que nada, hay que reconocer que estas generaciones, las generaciones que nacieron a partir del 2000, se les llama nativos digitales. Uh-huh. Son generaciones que nacieron cuando ya existía el Internet, generaciones que integraron desde su temprana infancia herramientas como el celular, herramientas como las tablets, que estaban disponibles, pues no en todos los hogares, pero sí en un gran número de ellos, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que también la tecnología está distribuida desigualmente, claro, en nuestro país. Sin embargo, podemos ver así estudios muy recientes que se han hecho de cómo está penetrando Internet y el uso de herramientas en nuestra vida, y pues prácticamente en México todo mundo, el 82% de la población, según un estudio de la Asociación de Internet MX, fíjate, son resultados del 2019, de antes de la pandemia, okay, ya el 82% de la población tenía acceso a Internet. Y cuando aparece este fenómeno, estas circunstancias de migrar a la educación, al mundo digital, pues los niños fueron los primeros en los que tuvieron que acostumbrarse a utilizar celulares o computadoras de escritorio o tabletas según sus recursos, a llevar su educación y tener sus clases así. Entonces esto tiene dos cosas. Primero, ellos están mucho más familiarizados con el uso de las tecnologías que las generaciones adultas. O sea, en ese sentido nos llevan mucha ventaja a los boomers y a los que nacimos en el siglo pasado. Y es mucho más fácil, mucho más flexible la integración de esas tecnologías en su vida. Entonces yo pienso que para ellos no fue tan complicado acostumbrarse a tener clases por alguna plataforma virtual, Zoom o Google Class o cualquiera que haya utilizado la escuela. Y quizás nosotros los adultos somos los que nos estamos más reacios a eso, ¿verdad? También tengo otros números que dicen, por ejemplo, que la educación ahorita está pues totalmente cooptada, totalmente capturada por esta vía, y que los beneficios han sido muchos, pero también ha habido un cierto cansancio
de utilizar las tecnologías. Pensemos que los niños les dejamos de dar permiso para salir, para convivir, para correr, y ahora están todo el día en casa frente a una pantalla. Entonces también eso ha generado un cierto cansancio, y pues ahora que tenemos la expectativa de que pronto regresaremos a las escuelas, pues ese panorama cambia. ¿Usted considera entonces, maestra, que una vez pasando esta situación podamos retornar un poco más al intercambio, pues digamos, persona a persona, pero físicamente, o sea, que buscar la cercanía con los otros? Claro, es que es necesario, y sí, más para los niños de tempranas edades. O sea, yo he oído casos de chicos y chicas de 8 o 10 años que pues para ellos no fue difícil integrar la escuela a la computadora y a la casa. Lo que fue difícil fue dejar de ver a sus amigos. Así y además, otra cosa bien interesante que ha sucedido, los niños y las niñas son más hábiles para manejar estas tecnologías. Entonces, ellos ayudan a sus hermanos menores, o incluso ayudan a los padres. A los padres y madres, sí. Sí, mira mamá, es que esta tarea es por acá, o papá, mira la tarea es acá, o hay que bajarlo de tal aplicación, etcétera. Sí, entonces, pues digamos que el mundo cambió, maestra, a partir de esta situación, ¿no? Entonces, a lo mejor ya después del COVID vamos a retomar ciertas prácticas que a lo mejor se estaban dejando de lado. Entonces, pues bueno, tiene sus cosas buenas, ¿no? Esta situación. Y bueno, el asunto es que se ha prolongado demasiado, ¿no? Pensábamos que iba a ser un periodo más corto esta situación. Entonces, el hecho de que se haya prolongado, pues ha generado eso que usted menciona como cansancio de niños y niñas. Y de profesores. Sí, bueno, de público en general, de población en general. Sí, tenemos una cierta claustrofobia a las pantallas ya, o sea, ya estamos cansados de vernos en juntas, en reuniones, en cualquier actividad, pues todo a través de las pantallas. Entonces, es bien interesante, se están haciendo muchos estudios sobre el impacto psicológico, tanto en niños y niñas como también en adultos, de este periodo tan crítico que estamos viviendo. Y en el futuro seguramente vamos a ver muchas más síntomas, muchas más, no quiero llamarles enfermedades, pero síndromes que resulten como producto de esta experiencia de la pandemia y de la cuarentena, ¿verdad? Maestra, y si habláramos de los beneficios, yo comentaba hace un momento que, por ejemplo, padres y madres pues también han ido aprendiendo el uso de estas tecnologías, y bueno, incluso usan algunas plataformas pues para tener ese acercamiento con los niños, con las niñas. Entonces vemos de repente ahí a papás, a mamás muy creativas, haciendo parodias, haciendo sketches, no sé. Entonces, por ejemplo, en la plataforma TikTok. Entonces, yo creo que sí se pueden rescatar en ese sentido, en ese tema, algunos beneficios. Sí, de hecho, en muchas instituciones, incluyendo el TEC de Monterrey, hicieron muchos acercamientos a emplear las tecnologías, las aplicaciones de las tecnologías con fines educativos. Entonces, pues ha sido muy satisfactorio ver, por ejemplo, que de repente en vez de decirle a los chicos entregan una tarea con un escrito, etcétera, hazme un TikTok del resumen de este tema, y a ellos los motiva mucho más y les parece más divertido, y entonces está también ese aspecto lúdico, ¿no?, de las aplicaciones que pues están también bien presentes. Así es. Y bueno, pues todavía falta, maestra, porque esta situación, pues digo, se ha ido prolongando, todavía falta regresar a la normalidad o nueva normalidad. Pero yo creo que, bueno, ha habido aprendizajes. Uno ha sido definitivamente, pues, el uso de las tecnologías, no solamente para los niños y niñas nativos, ¿verdad?, digitales, sino también para las personas adultas. Pero yo creo que también pienso que nos puede dar como un aprendizaje de cómo usar mejor estos medios. Exactamente. Sí. O sea, por ejemplo,
TikTok es una plataforma que se generó exclusivamente con fines mercadotécnicos, ¿sí? Posicionar marcas, dar a conocer a influencers, etcétera. Y yo creo que no se imaginaron que esta plataforma iba a ser tan popular y tan presente en la vida de todo el mundo. O sea, hay millones y millones, 2.000 millones se calcula de usuarios de TikTok. Y era una plataforma pues para poner anuncios y para pues a lo mejor compartir una canción o un baile, una receta, etcétera, con algunos amigos. Y ahora se ha convertido en ese escaparate en donde se puede comunicar con otros, que eso es muy importante, comunicar con otros, conocidos y desconocidos, a los que les podemos llegar con nuestros mensajes, con nuestras formas de ser, de bailar, de cantar, de cocinar, etcétera. Y pues es impresionante ver los números. El 69% de los usuarios de TikTok tienen entre 16 y 24 años. Y la mayoría, población muy joven, sí. Sí, es totalmente una aplicación juvenil. No es para la temprana infancia, pero sí para la adolescencia. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque con la pandemia también les hemos liberado el uso de las tecnologías, ¿sí? Si antes podías, como papá o mamá, restringir, oye, no te presto la computadora más que ciertas horas, o no tienes celular, o todo esto. Ahora todo el mundo tiene que tener un dispositivo y tiene un uso más libre. Entonces, esto ha generado que pues haya usos quizás no educativos, pero más de juego y de entretenimiento, como con la plataforma TikTok. Pero con eso también vienen riesgos, ¿verdad? Claro. Riesgos como el ciberacoso, riesgos como el estar publicando cosas o viendo cosas pues que no son adecuadas para, por ejemplo, audiencias demasiado juveniles, etcétera. Entonces, creo que esto nos obliga a todos, y sobre todo los adultos y los que somos responsables de la educación de las generaciones jóvenes, de poner mucha atención en lo que están viendo los niños, lo que están viendo los jóvenes en las pantallas. Entonces, la recomendación, maestra, mantener la vigilancia, obviamente. Sí, la supervisión de los medios en general debe ser muy cuidadosa, y más en estos momentos en donde ha sido mucho más libre el uso de las tecnologías, ¿no? Así es. Entonces, incluso, por ejemplo, otras formas de entretenimiento como el streaming, pues pueden ver cualquier película en cualquier plataforma de streaming, ¿no? O sea, y pues yo creo que hay que reflexionar como padres y como maestros en que tenemos que sentarnos a ver la televisión con ellos, sentarnos a ver las aplicaciones con ellos, aprender con ellos cómo hacer challenges, y cómo hacer bailes, y cómo hacer doblajes, y aprender con ellos, disfrutarlo con ellos puede ser una herramienta muy útil para unir a la familia, y así también tener mucho cuidado con los contenidos, que finalmente cada quien decide qué es lo que quiere ver. Así es. Pues con esta recomendación para las madres, padres y tutores nos quedamos, maestra. Maestra Gabriela Pedrosa Villarreal, de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
Pues seguimos escuchando esta interpretación que nos hace Heidi Michelle Díaz, a quien más adelante tendremos en entrevista aquí en el programa. Y bueno, tenemos que platicar que la situación de las niñas y niños en el país, en el mundo, no es la que quisiéramos. Hay todavía muchos retos, hay todavía muchas cosas que mejorar. Y fíjese, hay una cifra que nos dan a nivel internacional, en donde también eso nos indica pues que hay que estar muy conscientes, pero también hay que estar muy al pendiente, muy al cuidado de las condiciones en que viven y se desarrollan niños y niños. Fíjese, entre el 2010 y el 2016, en el país se registró la defunción de 8,644 niñas, niños y adolescentes. Esas son unas cifras que nos da el INEGI. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues bueno, que hay que estar muy al pendiente, muy atentas de la situación que se requiere para que niñas y niños vivan una infancia feliz. Y bueno, hoy, pues bueno, le decía, estamos cerrando el mes de abril, hay que hablar de este tema, pero también hay que hablar ahora dentro de esta situación de pandemia, hay que hablar de cómo apoyar precisamente a niños y niñas para que el impacto sea el menos posible, el impacto de esta situación que estamos viviendo. Por eso invitamos a la licenciada Laura Noemí Rojas Martínez. Ella es especialista en psicología sistémica y ella nos va a hablar de cómo apoyar precisamente el desarrollo de niñas y niños en esta etapa de confinamiento. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Buenas tardes Sonia, buenas tardes a todas y a todos y pues muchas gracias por la invitación. Sí, pues es un gusto que estés aquí porque siempre hace falta las recomendaciones, la asesoría de los especialistas. Y en este caso, pues bueno, queríamos hablar de este tema de manera muy general, ya tú nos irás guiando, pero creemos que es importante seguir hablando de cómo apoyar a las niñas y niños en esta situación que estamos viviendo, de cómo ayudarles a que su desarrollo se vea lo menos afectado posible, pero también que dentro de esta situación ellos puedan mantener, digamos, esas circunstancias positivas en su entorno para que puedan seguir creciendo, puedan seguir estudiando, puedan seguir divirtiéndose, conviviendo, etcétera. Si pudiéramos hacer, yo sé que es muy amplio el tema, Laura, pero si pudiéramos hacer así como un recuento de cuáles serían como los principales efectos o situaciones que han estado viviendo niños y niñas. Pues ya, desde el último año para acá que tenemos esta situación sanitaria en el país, en el mundo. Sí, claro. Pues mira, para todas y para todos cambió, ¿verdad? De un día para otro prácticamente la situación, pero pues no fue la excepción para los niños y las niñas, ¿no? O sea, les cambió de un día para otro toda la situación. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Dejaron de ir a la escuela, dejaron de salir a los parques, de visitar a sus familias, de salir simplemente, ¿no? Digo, ahora sí que los niños menores de 6 años apenas y que están retomando algunas actividades hace aproximadamente un mes, ¿no? Entonces, muy restringido lo que ellos han estado viviendo, y pensando en que son niños o niñas, como, bueno, no va a tener gran impacto esto, ¿no? Como que esta idea de las niñas y niños a todos se adaptan, ¿no? Y pues nos damos cuenta con esta situación de la pandemia de que no es así, ¿no? De que las afectaciones obviamente que van a variar por el contexto en el que ellos viven o se encuentran, por las edades también, ¿verdad? Va a variar ese impacto que pueda tener esta pandemia para los niños y para las niñas, ¿no? O sea, van a haber varios factores que van a hacer que pues esto sea o lo vivan de manera diferente, pero lo que sí pues es que ha habido un aumento de estrés en las niñas y en los niños, alteraciones del sueño, pues muchas situaciones de crisis depresiva. Por ejemplo, a mí me pasa en la consulta privada que llegan muchos adolescentes. Ajá. O sea, como que en esa edad, ahorita te puedo hablar como de los 10 a los 14, es que estoy teniendo más consulta por cuestiones
que incluso hasta ellos lo verbalizan como depresión, ¿verdad? Pero pues bueno, como que algunos síntomas más bien como de ansiedad, que es la situación que estamos viendo ya ahorita en la práctica, ¿no? Con los niños y con las niñas. Eso también puede ser porque siendo más pequeños, pues en realidad sí puede ser menos el impacto, en el sentido de que al no haber como que tanto entendimiento, tanto cuestionamiento sobre una situación, pues eso hace como que tú no veas o no vivas las cosas como de la misma manera cuando ya te cuestionas, cuando ya entiendes de que se murió y que tantos enfermos, ¿no? Entonces eso también ayuda, ¿no? El que estén un poco más pequeños, pero no quiere decir que eso no haya tenido un impacto. Por ahí yo veía una cifra del UNICEF que decía el 99% de los niños y las niñas en el mundo han sido afectados, pues todos, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Con esta situación. En menor o en mayor medida, pero pues toda la población, ¿no? A nivel mundial. Y entonces, bueno, ahorita hablando en particular de niñas y niños, ya que empiezan a modificarse un poco las reglas, Laura, para que ellos puedan salir a las calles, me gustaría que tú nos platicaras cómo tendría que ser esa gradual incorporación de niñas y niños al espacio público. Sí, mira, realmente es... yo creo que ya hablando como las recomendaciones que podemos hacer un poquito ya a los adultos sobre este tema, es el hecho de que también podamos conocer qué tanto inquietud pueden tener los niños respecto a este tema, o sea, como entenderlos, como realmente saber cómo lo están viviendo, porque y ahí en esa medida pues saber si es momento de manera gradual empezar a incorporarlos o a llevarlos a lugares públicos. Si a lo mejor hay un niño o una niña que le está costando más, pues entonces es bueno, le vamos a dar su tiempo, pero además vamos a hablar sobre el tema. O sea, hay que hablar con ellos sobre sus temores, ¿verdad? O sea, que sus emociones respecto a esta situación, porque creo que pues lo tomamos luego con tanta normalidad hablar, y a veces hablar de las cifras y si ahora se murió tanta gente y entonces no sabemos qué realmente está pasando en los pensamientos de las niñas y de los niños respecto a esto. Entonces sí es estar como muy atentas y atentos a esos miedos, a esas emociones que se despiertan, para en base a eso, porque no podríamos decir que en general tendríamos que hacer esto con las niñas y los niños, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque cada uno ha tenido una respuesta diferente. Entonces, más bien es en ese conocimiento particular de los padres hacia sus hijas y sus hijos, de si estamos viendo que algo se le dificulta, pues entonces, a ver, nos regresamos un poquito y tratamos de ver cuál es la situación, si es miedo, si es preocupación, o sea, para poderles hablar sobre eso. Y entonces a lo mejor habrá niños que requieran que sea de una forma gradual, ¿no? El que se vayan incorporando, el que han perdido a lo mejor ese contacto social con otros niños y ahora los ven y es como, no me quiero acercar, tengo temor de esa situación. Bueno, entonces, a ver, realmente hacemos una pausa y tratamos de ver qué situación está viviendo en particular ese niño o esa niña para poderle ayudar. Va a haber otras niñas y niños que a lo mejor solamente están esperando ya irse a todos los lugares donde no podían ir antes y sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces es bien importante saber cómo puede ser la situación de nuestros niños y niñas, en particular en casa. Ahí importante la cercanía de mamá, de papá, con niñas y niños, para ir identificando. Nadie más que las madres, los padres, pues conocen a sus hijos. Entonces, la cercanía, bien importante, el acompañamiento, ¿verdad? Para ir detectando y para ir atendiendo cualquier situación que se pueda presentar. Vamos a ir a una pausa, si me permites, Laura. Vamos a ir a una pausa, claro, y regresamos muy rápido. Claro que sí. Debido a la presencia
presencia de COVID-19 en el mundo, se nos ha recomendado a todas y a todos que nos quedemos en casa para evitar contagios. Sin embargo, muchas niñas, niños, jóvenes y adultos se ven obligados a dejar sus hogares e incluso sus países para escapar de la violencia y la persecución. Durante el viaje, ellas y ellos viven peligros, temores, cansancio, hambre, sed y rechazo. Con la pandemia ha aumentado las dificultades que enfrentan las personas refugiadas y migrantes. Y a pesar de que como tú y yo tenemos derecho a la vida, la salud y el desarrollo, actualmente para ellos es más difícil quedarse en casa o ir al médico, ya que tuvieron que dejarlo todo. Todas y todos podemos ayudarles acercándoles nuestra solidaridad al mismo tiempo que mantenemos una sana distancia. Al respetar y apoyar a las personas refugiadas y migrantes, estamos ayudando a que encuentren el camino hacia un futuro digno y sobre todo a que tengamos un mundo más saludable. Para más información, consulta www.acnur.org. Hashtag Juntos por el Planeta. Hashtag Todos los derechos para todas las personas. Hashtag Nos y Nosotras. Hashtag Paridad de género. Hashtag Por una sociedad solidaria e inclusiva. Haz que tu voz se escuche. Participa, toma tu cubrebocas y sal a votar. Elige a quién te representa. Este 6 de junio, hashtag Mi voto sale y vale. INE. Mira, con el voto no se juega. Es delito y paga con prisión. Cuentas con la fe de cuando veas atentados contra la elección. Las credenciales son personales, son solo tuyas, nada más. La fe de Nuevo León protege tu elección. ¡Sí, señor! Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años a agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEMO, Protección de los Derechos de las Mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores, crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN. Ya estuvo bueno que la vieja política siga saqueando Nuevo León. La vieja política que vive de los impuestos de quienes sí trabajamos. La vieja política que brinca del PRI a Morena para seguirse enriqueciendo. La vieja política que miente, traiciona y roba. La vieja política que otra vez quiere verle la cara a Nuevo León. Con tu ayuda vamos a sacar a la vieja política y construir un nuevo Nuevo León. ¿Le entras? Propaganda de candidatos a diputados federales. Movimiento Ciudadano. Síguenos en Facebook, Libertad 102.1. Para ti, para todas y todos. Pues nos está deleitando Heidi con la interpretación de esta música y bueno, más adelante tenemos la entrevista con ella para que nos diga cómo empezó a practicar esta disciplina. Mientras seguimos platicando del entorno que están viviendo niñas y niños y tenemos con nosotros a la licenciada Laura Noemí Rojas Martínez, que es especialista en psicoterapia sistémica. Estamos hablando de cómo apoyar a niñas y niños en esta situación de confinamiento, cómo apoyarles en su desarrollo, en su crecimiento, en su salud emocional. Y hay muchas recomendaciones de las y los especialistas. Por eso, pues está con nosotros Laura, para que nos siga platicando cómo atender las situaciones que se van presentando en casa. Recientemente, antes, Laura, no se hablaba tanto de la consulta infantil en el tema emocional. Los últimos años ha sido más frecuente, pero en este último año, como tú nos mencionabas antes de la pausa, pues bueno, yo creo que ha sido mucho más demandado el servicio de profesionales para atender precisamente estos episodios. ¿Cuáles son las situaciones que en consulta tú has visto que se presentan de manera más frecuente, Laura?
Sí, mira, como yo te comentaba, lo que es en mi experiencia, lo que más se dispara es como de los 10 años en adelante. Sí, y a veces esta razón es porque muchos como mamás, como papás, estamos esperando como a lo mejor que se presente un conjunto de situaciones, ¿verdad? O a veces ya hasta una situación de un trastorno, quizás no como para atender ciertas situaciones. Y aquí me gustaría hacer hincapié de que ahorita con esta situación de la pandemia, o sea, no necesariamente va a parecer algo como un trastorno, ¿verdad? Pero sí hay situaciones que pueden ser graves y que deben ser atendidas, que pueden estar viviendo las niñas y los niños, y que a lo mejor como que lo normalizamos dentro de esta misma situación, que es por decir la inseguridad, que son de las cuestiones por las cuales llegan acá, sentir o tener como una pérdida de identidad, una sensación de impotencia, miedos, ¿no? O sea, son como esas cosas frecuentes que tú dices, no es un trastorno propiamente y no tendría que serlo, pero sí es una situación que se va haciendo grave. Entonces, que es importante atenderla en los niños y en las niñas también de edades más tempranas, donde pues si ahorita están apareciendo situaciones de que, oye, ¿sabes qué? Hay cosas que la niña o el niño ya realizaban, ya formaban parte de su rutina y se regresa a otras etapas o a otros momentos, está presentando miedos que también parecía que ya habían sido superados, pues ahí prestar una atención y realmente buscar el apoyo y la orientación para contener en los niños pues lo que puedan estar viviendo en ese momento. Actualmente hay muchas opciones de atención desde las universidades, desde las dependencias públicas, asociaciones privadas, Laura. Pero en tanto las madres, los padres llegan con la ayuda profesional, ¿cuáles serían algunas recomendaciones como muy prácticas como para hacer en casa, digamos opciones pues hasta de entretenimiento, de convivencia familiar, un poquito para pues ir atendiendo estas situaciones en tanto se llega con la asesoría de él o la especialista? Sí, claro. Sí, ¿qué podemos hacer, mamá y papá, desde nuestra casa, ¿no? Que puede ayudar y que ha ayudado a muchas mamás y muchos papás y a los niños, sobre todo, y a las niñas en esta situación? Una, voy a tratar como ser muy puntual para poder abarcar lo más que se puedan y que se pueda ayudarles aquí, nos puedan estar escuchando. Claro. Es pues practicar o ser el ejemplo, ¿no? Es decir, cómo lo tomamos nosotras o nosotros, cómo lo estamos viviendo, cómo estamos visualizando la situación que está pasando. Entonces, tener como que también como una mayor tranquilidad o buscar tener como una tranquilidad en cómo vivimos la situación para poder transmitir eso a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Tener como que esa tranquilidad pues nos va a ayudar como a buscar como mejores explicaciones, el tener más paciencia, el poder tener esa capacidad de comprender cómo lo pueden estar percibiendo las niñas y los niños, ¿no? Entonces, y eso con qué se logra, que sea otro punto, que es la comunicación, ¿verdad?, entre la familia, entre la escuela, porque aun cuando estamos en esta situación, a mí me ha tocado que pues las escuelas sí pongan como cierta atención, decir, oye, algo está pasando con esta niña, con este niño, aun cuando es a través de que pues están en línea, y estar como poniendo ahí atención y comunicando con la familia la situación que puede estar pasando. La comunicación también es bien importante. Yo creo que también esta situación de decir, bueno, es que ahí estamos todos los días, nos vemos, estamos viviendo muchas horas juntos que antes no pasaba, y vas dejando de observar cosas que son importantes o de comunicar cosas que son importantes, pero sobre todo las niñas y los niños en edades más tempranas pues tienen ciertas dificultades para poder manifestar con claridad lo que pueden estar necesitando. Entonces aquí pues es procurar también tener como mucha comunicación con nuestros niños y niñas, y lo había comentado anteriormente,
surgen muchos temores y se van a manifestar de diferentes maneras para cada niña o cada niña. Entonces hay que hablar sobre los temores. O sea, ¿qué les representa a ellos? ¿Qué piensan sobre esta situación? Si les da miedo, ¿qué les da miedo? ¿No? Porque luego los hacemos como a un lado y es como que no, acá no, es el tema de los adultos y no tomamos en cuenta cómo ellos lo pueden estar viviendo. Entonces también es hablar sobre sus temores y entonces es responder las preguntas que ellos tienen sobre esta situación de la pandemia, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera simple, de una manera honesta, ¿verdad? En donde no se trata como de ponerlos más en inseguridad, ¿no? De hacerlos entender que ellos también pues tienen que cumplir con estas medidas de seguridad y hay que validar, otro punto sería validar los sentimientos de nuestros hijos y de nuestras hijas. O sea, pues a lo mejor le estar sintiendo miedo por una situación que para nosotros parece irracional, pero no podemos descalificar esa emoción porque es algo que ellos están viviendo en realidad, ¿no? Que eso es lo que mucho se nos dificulta a los adultos, de entender que pues a lo mejor un niño se puede sentir triste por una cosa que para nosotros es insignificante y mucho anulamos como que esas emociones en los niños, ¿no? Y hay que validarlas, ¿no? Hay que comunicarlas, hay que entenderlas desde esa perspectiva infantil y no verla desde la de adulto, porque si no, pues no vamos a ayudar realmente, no estamos siendo empáticas o empáticos. Entonces, vamos a ayudarlos también a mantenerse en contacto con sus seres queridos. Entonces, ahorita que hablabas de cómo irse incorporando, pues a lo mejor ya poco a poco ir haciendo pues ciertas visitas con gente que pues sepamos que de la familia, que a lo mejor los niños se sienten bien, se sienten cómodos, para que pues vayan también sintiendo ese contacto con sus seres queridos. Y si no se puede de manera presencial, hay que buscar pues que a lo mejor sea a través de videollamadas, pero sí siempre mantenerlos en contacto con otras personas, o no de plano como el aislamiento y nomás convivir con los 2, 3 de casa, pues en realidad eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? Mucha comunicación. Ajá. Entonces, y pues algo bien importante que es ofrecer pues esa cercanía y ese afecto hacia las niñas y los niños, ¿no? Entonces ese contacto físico también que ellos necesitan para tener mayor seguridad y enfrentar cualquier situación, no solamente la pandemia, ¿verdad? Cualquier situación, para ellos es importante esa cercanía que pueden tener con mamá o papá o con la gente que pues con quien se están a cargo, ¿no? Así es, y pues que festejen, que se celebre el 30 de abril, Laura. Sí, que claro, lo festejen. Ya ahí con las medidas, grupos pequeños aún, ¿verdad? Porque todavía hay que cuidarse, pero sí hay que hacer los que tengan rutina, hay que mantener rutinas, pero que estas rutinas sean saludables. Es importante porque pronto van a regresar y pues regresan a una rutina externa, entonces no debió de haber dejado de ser algo interno el establecer rutinas que sean saludables para los niños y para las niñas. Claro, ahí en casa y en la medida de las posibilidades, un pastel, el globo, juegos divertidos con hermanitos, hermanitas, los papás, ¿verdad? Si no es un grupo grande, pues mucho mejor, obviamente. Pero yo creo que sí, ¿verdad? Se puede hacer una celebración, aunque sea pequeña ahí en casa, que no pase desapercibido ese día. Claro, y eso, ahora sí que no importa tanto cuánta gente, sino como la intención que tienes de hacerles sentir que es un momento para ellos, para ellas, ¿verdad? Y que es un momento especial y que les haga sentir que, bueno, nos salimos de esa rutina o de esta situación que hemos estado viviendo, pero ahorita cada quien, como lo comentas tú, a sus posibilidades, a cómo esté viviendo la situación todavía por la cuestión de cuidarse, que pues todavía no está todo el mundo con la vacuna. Entonces, pero sí, pues sí, yo creo que es un día y un año que habría que hacer un esfuerzo muy grande porque ellos pues se sientan bien. Pues te agradecemos mucho esta entrevista, Laura Noemí Rojas Martínez, especialista en psicoterapia sistémica. Te agradecemos mucho las recomendaciones y la información que nos has proporcionado.
Gracias a ustedes por la invitación, que tengan bonita tarde. Igualmente, buena tarde. Pues mire, hay que seguir hablando de los retos que hay alrededor de la infancia. Por eso le quiero mencionar algunas cifras preocupantes todavía en relación a la niñez en México. Fíjese que 51% de los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en nuestro país están en situación de pobreza. Y esto aumenta cuando son poblaciones indígenas, por ejemplo. Pero también un 12% de esta población, principalmente menores de 5 años, aún padecen desnutrición crónica. 30% de niñas, niños, adolescentes recibió lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida. Entonces eso, aunque sea una situación positiva, pues bueno, hay un porcentaje pues todavía bajo, ¿no? Es 12%. Y entonces el 65%, por ejemplo, no tiene acceso a libros infantiles. 33% de niñas, niños entre 6 y 11 años de edad presentan sobrepeso y obesidad. Esto también nos indican unas situaciones que luego posteriormente pueden repercutir muy negativamente en su salud. 4 millones de niñas, niños no van a la escuela en nuestro país todavía, pese a que se habla de casi el total de la cobertura. Todavía hay niños y niñas que no pueden asistir a alguna escuela. 3.4% de niñas, niños y adolescentes son asesinados cada día en nuestro país. Entonces, pues hay mucho todavía que hacer. Por eso la UNICEF, este organismo internacional, nos da muchas recomendaciones para la atención de la población infantil. Por ejemplo, ellos pugnan por un desarrollo integral de niñas y niños en la primera infancia. También hablan de la necesidad de implementar estrategias integrales para erradicar la malnutrición infantil, para garantizar la asistencia infantil a la escuela y que aprendan además, y erradicar toda forma de violencia hacia la niñez, porque esta pues se sigue presentando en todo el mundo. Entonces, esas son cifras que, bueno, sí nos hacen ver que todavía hay mucho por hacer para lograr un pleno desarrollo de la infancia de nuestro país y del mundo. Y yo le recuerdo, aprovecho para recordarle que hay teléfonos disponibles en los que le pueden orientar, le pueden ofrecer asesoría en cuestión de trabajo social, jurídico y psicológico. Entonces, usted puede marcar el 811-353-91, el 811-348-75. También hay un 811-300-506, 811-783-8350 y 811-784-5253. Marque esas líneas telefónicas y para la atención, le digo, en las 3 áreas: psicológica, jurídica y de trabajo social. Si usted tiene una necesidad para atender una situación con población infantil, con sus hijas o sus hijos, se le canaliza a la instancia correspondiente, a la instancia que le puede dar seguimiento a la situación que se esté presentando. Bueno, y nos da mucho gusto pasar a la siguiente entrevista, porque obviamente teníamos que tener aquí una representante de esta población de la que hemos estado hablando
en el transcurso del programa, y aparte que nos ha deleitado con interpretaciones de música, porque ella toca, y usted lo ha escuchado, toca muy bonito el violín. Por eso nos da mucho gusto de presentarles a Heidi Michelle Díaz Román. Ella tiene 13 años, es violinista, y bueno, nos va a platicar de su experiencia al practicar esta disciplina. ¿Cómo estás, Heidi? Bienvenida. Hola. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotras, aquí en Hablemos de Igualdad, porque pues estamos hablando de la infancia de niñas, de niños, de adolescentes, que siempre es importante abordar el tema. Y bueno, si nos has estado escuchando en el transcurso del programa, pues hemos hablado de algunas como estrategias o algunas recomendaciones para atenderles a ustedes en sus principales necesidades. Pero también, Heidi, es importante mostrarle al público pues experiencias, testimonios de niñas y de niños que siguen haciendo lo que les gusta, que han podido seguir estudiando, que han podido seguir desarrollándose, tomando sus clases. Y bueno, tú eres un ejemplo de una niña que sigue preparándose, pero también que no ha dejado de lado una actividad en la que le gusta desarrollarse, como en la música. Platícanos, Heidi, ¿cómo empezaste tú a tocar el violín? Pues empecé a tocar porque yo veía a mi hermana que iba a sus clases, ensayaba, y pues quise experimentar un poco con el violín, y pues al final sí me gustó mucho. ¿Ella también toca el violín, tu hermana? Sí, también. Ah, ¿cómo se llama? Mándale saludos. Luz Elena. Ajá, bueno, pues saludos para Luz Elena, que es hermana mayor, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cuántos años tienes estudiando violín, Heidi? Más o menos como 5 años o 6. 5 años, no, pues ya es un buen tiempo. ¿Cómo sientes que has avanzado? Platícanos si quizá al principio era menos tiempo el que le dedicabas a esta disciplina y ahora, bueno, pues has aumentado las horas de práctica. ¿Cómo ha sido más o menos la evolución estos años que has estado tocando el violín? Pues sí, antes dedicaba menos tiempo, pues porque eran piezas un poco más pequeñas, más fáciles, y ahora le tengo que estar dedicando bastante tiempo, porque ahora sí son piezas muy difíciles o que me han costado tiempo aprendérmelas. ¿En cuánto tiempo más o menos te aprendes una pieza, Heidi? ¿O es muy variable? Pues sí, es variable, depende si la pieza es larga o corta. ¿Hay algunos autores que te guste más interpretar? ¿Alguna música en particular que te guste más? Pues la de Bach, porque siento que es un poco más lenta algunas. Ajá. ¿Y solamente tocas música clásica, Heidi, o qué otro tipo de música también has aprendido? Sí, por ahorita solo es clásica, pero en un tiempo quiero aprender de otra. Y me imagino que esto te ha ayudado a apreciar la música, a que te guste más la música, Heidi. Platícanos cómo ha sido esto. Pues sí, me ha gustado mucho esto. ¿Tú tocas en una orquesta, en un grupo, o cómo es tu actividad principal al tocar el violín? Sí, es en una orquesta. Ajá. Ahí voy a ensayar y ya. ¿Cuántos días ensayas en la semana? Ensayo todos los días, más o menos como 1 hora y media. Ajá. ¿Y fin de semana también? Sí. O sea, todos los días. Sí, todos los días. ¿Consideras que así debe ser? Es una actividad en la que tienes que estar presente de manera muy constante. Sí, pues hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Y qué te dicen tus amigas, tus amiguitos, de que tú toques el violín tan bien? Pues que ellos también quisieran aprender y todo eso. ¿Alguien más se ha incorporado a la orquesta o se ha incorporado a las clases al ver tu ejemplo? Pues ¿de tus sí, conocidos? Mis amigas me han dicho que en donde toco y los maestros y eso. Oye, Heidi, ¿y qué te dicen tus papás, tu papá, tu mamá, me imagino, la familia, me imagino que está muy orgullosa de ti? Sí, me dicen que es muy bien, que estoy haciendo algo bien. Ajá. ¿Y tocas junto con tu hermana? Sí, sí. Tu papá, tu mamá, a ellos también les gusta la música, ellos también practican esta actividad. No, ellos no practican, pero sí les llama la atención. Pero les apoyan para que sigan desarrollándose en esto. Sí.
Oyes, Heidi, ¿y tú piensas seguir con, quieres especializarte, no sé, te visualizas como en unos años, todavía en esta actividad, quieres perfeccionarte y a lo mejor ya que sea como una carrera profesional para ti, o cómo lo ves? Sí, yo en un futuro quisiera ser maestra de música. Ajá. ¿Y tú ya sabes como los pasos que tendrías que estar haciendo para llegar a ser maestra de música? Pues sí, más o menos ahí. Uh-huh. ¿En dónde estudiarías? ¿Ya has visto esas posibilidades? Ay, no, por ahorita no he visto. Sí, porque todavía, bueno, tienes 13 años, ¿verdad? Ahorita estás en secundaria. Sí. Ajá. ¿Y ahí en tu secundaria hay clases de música, Heidi, o no? Creo que solo hay guitarra, no hay de violín. Ah, ok. ¿Y tú por qué escogiste el violín, Heidi? Porque, bueno, hay muchos instrumentos. ¿Por qué no te fuiste por otro instrumento? ¿Por qué te gusta el violín? Es que yo sentía que siento que el violín es como más bonito y más delicado y esas cosas. Pues mira, eso lo hemos estado escuchando en el transcurso del programa, porque gracias a que nos hiciste esas grabaciones de algunas piezas, lo hemos estado poniendo en el transcurso del programa, y la verdad la música como que nos transporta, nos relaja, cae muy bien escuchar estas piezas, y pues nos da mucho gusto que sea una niña como tú, de 13 años apenas, que ya tengas esa facilidad para tocar este instrumento. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotras, Heidi, te agradecemos mucho que nos hayas grabado estas piezas para nuestro programa, y bueno, no sé si quisieras agregar algo más, algún saludo, o decirle a las niñas, a los niños que se esfuercen por seguir en la actividad que les gusta, que se preparen, que estudien. No, pues le agradezco a mis maestros por estar apoyándome ahí cuando lo necesito, y a las personas que hagan lo que les gusta, pero que no se vayan por un mal camino. Exactamente, porque eso es muy positivo. La música es muy positiva. Muchas gracias, Heidi. Gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. A usted le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Le recuerdo, en los controles Hilda Magallanes, producción Socorro Alonso. Gracias, saludos a Laura Rodríguez, a Romelia Aragúz, que nos siguieron a través de nuestras redes en Libertad 102.1. Hasta la próxima. Estás en Libertad 102.1, una emisora del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, XHQI-FM, transmitiendo hasta con 25,000 watts de potencia. Estudios y oficinas en el edificio San Francisco, Avenida Loma Grande 2704, Monterrey, Nuevo León, México. Libertad 102.